verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y vamos, hermanos, a hablar un poco acerca de la obediencia que nos llevaría a grandes cosas. Y podría decirlo, hermanos, así también, en lo personal, lo que me ha ayudado a mí, hermanos, es, claro, es Dios, pero a través de obedecer. Y una de las cosas que, bueno, si ustedes, todos los que estamos aquí presentes, hermanos, de una manera u otra, hemos recibido al Señor, lo que Dios espera de su pueblo, de su gente, nada más es obediencia. Hermanos, que veamos, que leamos, indaguemos, escuchemos su palabra y que la pongamos por obra. Esa es una de las cosas de lo que Dios espera de su pueblo. Ahora, si nosotros leemos la Biblia desde los principios, vamos a encontrar hombres que agradaron a Dios o obedecieron, como hombres que también no obedecieron y fracasaron. Pero en estas cosas, hermanos, en lo que hoy se refiere, vamos a aprender lo que se llama obediencia para que Dios nos bendiga, para llegar, hermanos, a cosas grandes, para llegar lejos. Y de eso, de hablar lejos, a llegar hasta el cielo, hermano. Hasta el cielo. Porque ese es el objetivo, ese es el enfoque. Al estar reunidos, no creas, hermano, es que nada más queremos reunir un grupo de personas, o estar, hermanos, o ponernos un traje, o un pantalón, o hermanos, o traer el mejor peinado. El propósito es porque queremos, hermanos, que Dios hable a nuestra vida, aprenda algo, hermanos, y ponerlo por obra, porque un día mi destino es el cielo. Y hermanos, por ejemplo, leemos en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando a Abraham se le dieron coordenadas o normas, por decirlo, o una orden de que saliera de su tierra y de su parentela y que saliera a tierras extrañas, tierras, hermanos, que él no conocía. Pero lo tremendo que dice el verso 3, 4, dice: y Abraham obedeció o hizo como Jehová le dijo. Así dice la escritura. Y la orden no era fácil cuando se le dijo que se fuera de su tierra y que dejara su familia. Y que fuera, hermanos, a recorrer tierras, hermanos, donde ahí no habían moles, o sea, el mall. Ahí no habían, hermanos, o sea, compañías para ir a trabajar. Ahí no había nada de decir que iban a haber bañarios, o sea, playas o cosas para ir a disfrutar de la vida, sino que era desierto. Era, o sea, que a pagar un precio, porque a través de esa familia o ese hombre, Dios iba a levantar una descendencia. Dios iba a levantar una multitud, y era una nación que ya lo vemos en el libro de Éxodo. Vemos cómo se multiplicaron y cómo llegamos a ver cómo Dios los sacó y los libertó de la nación de Egipto. Pero bueno, lo que quiero es que entendamos es que cómo obedeció este hombre y cómo Dios lo llevó a cosas grandes y hasta lo probó. Y por las pruebas que tuvo que pasar, que una de esas pruebas se encontró en la decisión de tomarla, de que su hijo debería de ser descuartizado, o sea, por decir así, o sea, meterle el cuchillo, o sea, sacrificarlo. Imagínense qué decisión que no cualquier persona lo tomaría. O sea, yo le preguntaría a una mamá si estaría dispuesta a meterle el cuchillo a su propio hijo. No. Pero Abraham lo estaba haciendo para obedecer a Dios y creyendo que también Dios algo podía hacer, hermanos, en esa acción. Bueno, a Dios le agradó tanto, hermanos, esa acción, esa decisión, y dice que le fue contado por justicia a ese hombre llamado Abraham. Significa que no había queja de parte de Dios
de este hombre llamado Abraham, que la Biblia dice o constituye que lo llamó a Abraham como su amigo. ¿Se imagina cómo es Dios de bueno? Significa que nosotros lo que debemos de hacer nada más es obedecer al Señor. Y dijo así nuestro Señor Jesucristo: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Entonces de esto, hermanos, estamos hablando. Cuando leemos ahora este pasaje, hermanos, no era fácil para Jesús andar, hermanos, un par de años, 3 años con estos hombres, los discípulos. 11 o 12 personas andaban, hermanos. O sea, el propósito de Jesús, hermanos, era empaparles el proyecto o la visión, porque ellos se iban a encargar de predicar el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, eran 3 años y medio que andaba Jesús con ellos trabajando para que ellos lograran captar la visión, y cuando Él ascendiera hacia el cielo, ellos siguieran la jornada. Pero después, cuando ya nosotros leemos esta parte, Jesús acababa, por decirlo así, de resucitar. Y cuando vemos que la acción de Pedro, cuando ve que Pedro, o sea, imagínense, ¿a dónde andaba Pedro ya? ¿Qué acción había tomado el apóstol Pedro? Andaba pescando, estaba pescando. Entonces, la Biblia hasta dice que hasta desnudo andaba Pedro, imagínense. Ahora uno entiende, ¿verdad?, cómo los hombres llegan a cometer el error de hasta desnudarse ahora, hermanos, por cualquier cosa. Pero lo que vamos, hermanos, es a obedecer nada más al Señor. Entonces Pedro andaba pescando y de repente se aparece un hombre caminando por la orilla de la playa, y hermanos, y logran verlo hasta que lo reconocieron y era Jesús. Comieron, o sea, desayunaron en pocas palabras, y viene la pregunta a Pedro ahora sí, le dice: Pedro, ¿me amas? Ahí dice: ¿me amas más que a estos? O sea, le está diciendo, lo está confrontando. Pedro, prefiere o decide, o sea, determina qué quieres hacer en la vida. Yo sé, en pocas palabras le estoy diciendo, o sea, en español, en una traducción así como nosotros: Pedro, yo sé de dónde saliste, yo sé, capítulo 5, libro de Lucas, a dónde lo halló Jesús, a la orilla de la playa, pescando. Pero Jesús se manifestó en aquella experiencia en el capítulo 5 del libro de Lucas, cuando lo halló pescando. Estaba cansado, hermano, frustrado, porque no había pescado nada. Pero miró un milagro grande, y cuando vio ese milagro dice que el temor cayó en Pedro y dijo: quítate, Señor, porque yo soy hombre pecador. Y Jesús ahí le dijo que él no iba a ser más pescador de peces, sino predicador del evangelio. O sea, la visión esa era, o sea, que lo constituyó un líder capaz para exponer, hermano, o llevar el evangelio a las familias o a las personas. En este caso, le está haciendo otra vez conciencia ya en el verso 15 en adelante. Pedro, la visión es anunciar. Pedro, la visión es predicar el evangelio. Pedro, la visión es salvar almas, ya no son peces. Pedro, la visión es llevar el mensaje a todas las naciones. Pero nomás que se lo metió con sabiduría y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo, te amo. ¿Y qué andas haciendo aquí? Pues le dijo. Son 3 ocasiones. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Imagínense. Y uno, hermanos, podría a veces pensar en la vida diaria, no solo para los líderes, porque Pedro era pastor o predicador, para que me entienda, sino nosotros como pueblo, como iglesia, debemos de asumir ciertas responsabilidades dentro de la congregación. Y una de las cosas que voy a empezar por esta parte, por ejemplo, para nosotros los expositores o los predicadores de la palabra, hermanos, todos podemos hablar de un Dios vivo, de un Dios real, poderoso, que es, hermano, que tiene poder para abrir los mares, que tiene poder para abrir los ríos, que tiene poder hasta para vencer a nuestros enemigos, tiene poder para sanar hasta el enfermo, hermano, y podemos hablar, hermano, de la potencia de nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Pero lo tremendo es que los predicadores son pocos los que hablan, hermanos, de preparar la iglesia. Son pocos, hermanos, son de los que hablan, hermanos, de preparar a preparar al pueblo, hermanos. O sea, de hacerle conciencia a esta generación que no somos de esta tierra. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad o compromiso con el Señor. Porque, repito, no solo es de tener un grupo de personas,
O sea, cada día debemos de prepararnos, hermanos. O sea, nosotros, a eso vienen ustedes. Cada mensaje, hermanos, que les predica el pastor es para que ustedes lo reciban y lo apliquen o lo pongamos por obra, hermanos, para crecer, para avanzar y estar preparados para ese día, hermanos, que será glorioso cuando Cristo venga por su iglesia. Significa que nosotros los predicadores tenemos un compromiso no con el hombre, sino con el Señor. Es con el Señor. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos, hermanos, acerca de la obediencia, muchas veces llegamos a pensar que las cosas que hacemos están correctas o están bien. Pero deberíamos de preguntar al Señor, Señor, ¿te agrada lo que estamos haciendo? Y el Señor va a venir y te va a decir si estás, hermanos, agradándole o si estás desviado. Esa es la pregunta frecuente porque, hermanos, podemos estar involucrados en cualquier área, podemos hasta predicar, podemos tener participación, pero deberíamos de venir a preguntar al Señor, Señor, ¿te sientes agradado de lo que yo estoy haciendo? Y yo creo que esa pregunta no se la hacemos al Señor y Dios bendiga a aquellos que hacen esa pregunta al Señor. La otra es si amamos al Señor. Y si ya nos vamos por ahí, hermanos, son pocos, hermanos, de los que ya hacen o sirven por amor a Dios. Por amor a Dios. Por amor, hermanos, a aquel que nos ha salvado. Imagínense, solo hablando del esfuerzo, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, colgado en la cruz, 6 horas aproximadamente. ¿Todo por qué? Porque había visto una generación de hombres, hermanos, malvados, perversos, pecadores, hermanos, y dijo en los últimos minutos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No solo estaba viendo los soldados romanos que lo habían, hermanos, torturado y crucificado, sino por una generación, hermanos, en el futuro, y hasta nosotros hemos alcanzado esa misericordia. Imagínense, o sea que fue tan grande el sacrificio en la cruz para que nosotros, hermanos, no nos congraciemos, hermanos, ahora con el mundo, o sea, o no valoremos, hermanos, mejor dicho, ahora la gracia del Señor, sino que nosotros a la humanidad hoy no le importa, no le interesa, a la humanidad, hermanos, hoy no quiere hacer caso, hoy no quiere, hermanos, o sea, cuando estamos diciendo la humanidad van impíos y hasta creyentes dentro de la congregación, pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, por el gran esfuerzo que nuestro Señor Jesucristo hizo y nosotros hacerlo, hermanos, como si nada. Imagínense que en los tiempos de Moisés se les daba una ley y cuando el hombre pecaba o fallaba, ¿sabe qué hacían? Llevaban un animal, lo mataban y ofrecían sacrificio y hasta ahí. El que tenía dinero, ese, hermanos, se divertía pecando. Ese se daba, hermanos, la grande de pecar porque como tenía dinero, llevaba toros. Llevaba animales, el que ya era más pobre llevaba palomos. O sea no había ninguna sangre, ningún animal que, hermanos, que apaciguara la ira de Dios en aquellos entonces. Pero un día se presentó un cordero inmolado, hermanos, en la cruz del Calvario, para que los hombres entendieran, para que los hombres ahora recibieran que había una esperanza y una respuesta. Pero nosotros después de recibir esa esperanza, imagínense, mucha gente se olvida de Dios, hermanos. Mucha gente, hermanos, no le toma importancia. Mucha gente ahora ni le quiere servir al Señor. Y le voy a decir, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no le quiere servir al Señor? Porque primeramente la mujer no lo deja. Tiene que pedirle permiso a la mujer primeramente para servirle, el que está casado. Y así, la mujer también tiene que hablar con su esposo, preguntarle si él está de acuerdo, ella va a servir, si no, no. Entonces la pregunta es, ¿acaso su marido o su mujer estuvo presente cuando usted nació, por decirlo? Cuando estuvimos a punto de morir, cuando andaba en el pecado, ¿quién lo cuidó, quién lo guardó? Fue el mismo Dios. Fue el mismo Dios que lo guardó, que lo protegió, que tuvo misericordia de su vida. Pero ahora la humanidad y los mismos creyentes, hermanos, se les ha olvidado y no queremos obedecer a Dios, sino a medias, por pedazos nada más. Y muchas cosas, hermanos, ocurren ahora hasta, hermanos, en los hombres. Y si es posible, queremos arrancar, hermanos, la página de la Biblia. Esto no es, esto sí me gusta. O sea que, hermanos, ahora, como decía el pastor, hay un paganismo y un liberalismo hasta dentro de la congregación y la gente no se da cuenta que le está faltando el respeto a Dios.
Pero deberíamos de hacer conciencia y que conforme enseña la Biblia, hermano, obedecer y hacer como el Señor nos pide. Obedecer y hacer, hermano, como el Señor nos ordena a través de su palabra. Entonces la pregunta es, entonces, ¿hay que pedirle permiso a la mujer para servir al Señor? No. Imagínense que cuando el Señor me dio la orden para salir, hermanos, de la ciudad donde estaba y ir a Dallas, Texas, le digo a mi esposa, vamos a irnos a la ciudad. Me dijo, se va usted, pero yo no me voy. Ah, está bien, hija, no se preocupe, le dije. Si quieres se queda, entonces yo me voy a ir. Y los niños me dijo, no, es que sin los niños, con los niños la obra del Señor va a ir para adelante. Entonces, hermanos, porque lo que vamos a hacer nada más es obedecer al Señor. Imagínense, si le hubiera hecho caso a la señora, hermanos, debajo de camiones anduviera a lo mejor de mecánico ahorita. Pero gracias al Señor le estoy predicando ahora el evangelio. Mire, gracias al Señor. Porque la obediencia te lleva, hermanos, a cosas grandes. Pero ahora en la obediencia debe de haber un motor o debe de haber una arma que se llama amor en nuestra vida. Porque si amamos al Señor, hermanos, donde el Señor se sentirá agradado. Si amamos al Señor, hermanos, las cosas las haremos con gozo. Si amamos al Señor, obedeceremos todo lo que enseña la palabra. Ya que si usted no ama al Señor, es que ahí si usted le va a faltar el respeto a Dios y va a decir, esto no me gusta, esto no me agrada. Y cuando usted quiere va a venir a la iglesia, cuando usted quiere va a orar, cuando usted quiere va a leer Biblia, cuando usted quiere se va a sujetar hasta el pastor si es posible. La pregunta es, ¿y quién, hermanos, irá al cielo? ¿Quién entrará al cielo? Capítulo 15, libro de los Salmos, el capítulo 24 también dice, ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos, el que es puro de corazón y el que no eleva su alma a cosas vanas. Dios, hermanos, que tiene palabras para nuestra vida, para grandes y pequeños. Por eso le decía desde el principio, hermanos, los jóvenes también podemos obedecer y sujetarnos a la palabra del Señor. Hermanos, los que ya tienen de edad avanzada, de edad grande, también pueden obedecer y sujetarse a la palabra del Señor. Los predicadores debemos de sujetarnos, hermanos, al mismo Dios, hermanos, y así todos debemos de sujetarnos, hermanos, al Señor para que el Señor bendiga nuestra vida. Entonces, gran privilegio que tenía el apóstol Pedro, que era ser predicador o portador de la palabra. Pero ¿qué le decía? ¿Me amás? Sí. Entonces, si me amás, obedece, pues. Anda a hacer lo que se te ha ordenado, lo que se te ha dicho por estos 3 años, lo que se te ha motivado y lo que se te ha enseñado. Vaya y hágalo. Imagínese. Y también, hermano, le estaba queriendo decir que si con ese amor ferviente que tenía Pedro, como lo estaba declarando, también iba a gustar, o iba a participar satisfecho o contento, hermano, de la manera que le correspondiera morir, así Pedro lo iba a hacer contento. Pero imagínese alguien que no ama al Señor. No, hombre, hermano, nos aventamos de rodillas. Vamos a orar, hermano. Se avienta de rodillas 3 minutos, se acuerda que va para el baño. Ni una lágrima, nada, hermano. Y dice rapidito, no, hermano, es que viera, no tengo ni palabras, hermano, para hablar con Dios. Pero chambrosa era en el mundo. Dije en el mundo, ahorita no, ¿verdad? Ahorita no tiene palabras para hablar con el Señor, pero tenía, hermanos, una lengua así de grande. O sea, o tal vez, hermano, dice que él no puede servir porque no tiene capacidad. Y así lo dice, ¿verdad? Se lo voy a decir como dice, hermano, es que yo soy desgraciado para eso. Pero miren las redes sociales, usted es muy bueno, fíjese. Usted es muy bueno en las redes sociales. O sea, usted tiene capacidad, y yo le digo a veces a los hermanos allá en Dallas, que a veces la hermanita se siente incapaz y dice que no puede servirle al Señor, pero bien sabe cómo seguir al marido en su teléfono. Tiene, hermanos, un chip, le ha metido un chip y lo anda siguiendo y sabe a dónde está ese viejo. Ya sabe dónde está. Y le llama, ¿dónde está, chungo? Y chungo, aunque diga que está en otra parte, ella ya sabe a dónde es que está. O sea que tiene capacidad, es inteligente. Pero cuando se dice o se trata de servir al Señor, no puede, no tiene deseo, no hay pasión y hay menos amor. Y hermano, ¿sabe qué me lleva a esto? ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? ¿Cuántas se fueron y cuántas se quedaron? 5 y 5. Imagínense,
5 tenían suficiente aceite y las otras también tenían, pero no lo tenían lo suficiente. Cuando llega el esposo, tocan la puerta, vámonos. 5 se van y 5 se fueron a buscar más aceite, y cuando ya quisieron lograr entrar, ya no pudieron. O sea que mucha gente, en pocas palabras, ahora en este tiempo también, o sea, lo que quiere decir, hermanos, son las dos iglesias. La iglesia que espera al Señor, que está activa, que trabaja, que sirve al Señor, hermanos, por gratitud y por amor. Son esas 5 vírgenes que estaban preparadas. Y las otras son las que están de brazos cruzados. Solo cuando le dieron vacaciones vino a la iglesia. No es fácil, hermanos, el conformismo que ha caído en los creyentes de estos tiempos. ¿Sabe qué ha ocurrido? Como si una marqueta de hielo hubiese, hermanos, así en la atmósfera, en la parte de arriba, hermanos. O sea, una frialdad tan mediocre que se mueve a veces en las personas, que hasta para cantar, hermanos, cantan así, hermanos, así bien insípidos, hermanos. O sea, que hasta para aplaudir se les mira, hermanos. O sea, aquello, hermanos, aquella negatividad, hermanos, cuando uno viene a la casa del Señor, dice que cuando entremos por los atrios del Señor, entremos con acción de gracia, dice, por gratitud, hermano, por gracia la iglesia es salva, por gracia del Señor. No es regalo de hombre, no es favor de hombre, ni obra de hombre, sino por la gracia del Señor. Si tan solo llegáramos a comprender, hermanos, lo que Jesús hizo por nosotros. Si lo que llegáramos a comprender, hermanos, lo que el Señor en realidad, hermanos, pagó, hermanos, por nuestros pecados. No, hombre, hermano, yo le digo que nosotros le dijéramos, pastor, cree que no me da un rincón para poner la cama, yo quiero estar en la casa del Señor. David decía eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, David decía que él anhelaba estar en los atrios de Jehová. ¿Y nosotros dónde anhelamos estar, hermano? No, hermanos, si le empezamos a buscar, ¿verdad? Nosotros quisiéramos estar en la feria a veces. Sí, quisiéramos, ojalá y que haga un sol bien caliente para ir a la playa. O sea que así, ¿verdad? O sea que cosas que no tienen, hermanos, ni sentido en la vida, cuando deberíamos de estar buscando de la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. Y va a decir, hermano, ¿y qué es malo ir a la playa? Hermano, y mira, ¿y cuánta gente desnuda hay en la playa, hermanito? ¿Acaso te va a edificar cuando andes viendo señoras con bikinis ahí, pues? La hermana ni de oración ni espiritual, y cuando vea a un viejo, hermano, con el pecho peludo, así bien ponchado, no, hombre. Y que le quiera salir adelante a Dios, hasta usa uno sus lentes, según él está viendo para adelante, para allá está viendo. Se apagó el amor. No aman al Señor. Entonces el hombre, hermanos, cuando en realidad no ama al Señor, fácil se desvía. El hombre cuando, hermano, no ama a Dios, fácil, hermano, se va por otros caminos. Pero cuando amamos al Señor, hermano, hay algo diferente en nuestra vida. Arde en nuestra vida el amor, hermano, y estamos dispuestos a todo por la causa del evangelio. A Israel le habían dado órdenes, o sea, por medio de Moisés, que no tenía que mezclarse con naciones paganas, ni rendir culto a naciones paganas, ni también mezclarse con mujeres paganas de las naciones de alrededor. Era la primera orden, o sea, lo que les habían dicho es que nada que ver con las naciones. Desde que salieron, desde que, hermanos, estaban en el monte, en el desierto, Dios se les apareció en una nube y les empezó a dar mandamientos. Pero en una experiencia, Israel venía victorioso. Venía, hermanos, conquistando, venía desafiando por el poder de Dios, porque hasta ahí habían renegado, habían murmurado, pero Dios peleaba por ellos, vencía las batallas, hermanos, y venía, hermanos, arrasando, donde despojaba, hermanos, y vencía, hermanos, batallones, ejércitos contrarios. Pero en una ocasión un hombre llamado Balac fue como astuto o inteligente y se dio cuenta que Israel era invencible. Y dijo que se preguntó cómo podía desafiar o cómo podía, o sea, derrotar a Israel. Entonces mandó a contratar a un profeta por dinero para maldecir a Israel. Entonces, pero no se podía maldecir a Israel porque Israel estaba bendito desde el capítulo 12 del libro de Génesis. Había sido bendecido. Pero lo tremendo es esto, que, hermanos, aquel trató y tuvo hasta una experiencia que hasta habló con una burra. Imagínense qué tremendo el hombre, como es terco. Este era Balaán, el profeta. Profeta, o sea, que le gustaba el dinero. Entonces le dijo, no, es imposible.
este pueblo jamás sería maldecido porque Dios lo ha bendecido desde los principios. Y mire, pero le dijo, hay una cosa. Es ahí, hermanos, por eso es que hablan en Apocalipsis acerca de la doctrina de Balaam. Pero hay una cosa, si lo haces caer en pecado, entonces será frágil. Entonces ese pueblo será débil y sería derrotado. Hermanos, solo le dio la coordenada a este Balaam, al rey Balac. Hermanos, Balac organizó fiestas y el pueblo empezó, hermanos, a ir a esas fiestas de tal manera que no solo se metían con mujeres, sino que también participaban o hacían cultos raros a dioses extraños. Significa que estamos hablando de la obediencia. Israel venía bien y venía conquistando batallas, aunque murmuraban, aunque, hermanos, hablaban, porque cuando tenían algo no se quedaban con todas, empezaban a murmurar. Hasta ahí, hermanos, los venía bendiciendo. Pero cuando ya empezaron, hermanos, a meterse con las naciones paganas, es ahí donde la ira de Jehová se encendió. Es ahí donde dice la Biblia, creo que murieron hasta 24,000 personas en aquella experiencia, porque empezaron a hacer orgías. ¿Y sabe qué ocurría? Dice la Escritura, hermanos, que ellos eran bien campantes, se metían con las mujeres, empezaban a adulterar, a fornicar, dejaban a sus propias mujeres y, hermanos, y llevaban amantes y hasta querían entrar hasta el tabernáculo, dice la Biblia. En una de esas va un hombre y que era hijo de un príncipe y va queriendo entrar, por hermanos, por el tabernáculo. No, hombre, y todos están llorando por aquella mortandad, por aquella, hermanos, aquella gran plaga que había caído a Israel por causa del pecado. Y la Escritura dice que pues todos estaban llorando, nadie accionaba. Y dice la Biblia que Fines, hijo, hermanos, el nieto de Aarón, dice que agarró una lanza, hermanos, y los hizo traspasados a los dos. Dios se sintió agradado, hermanos, y la ira de Dios se apaciguó en la acción de aquel hombre llamado Fines, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque había celo en su corazón. Significa que había amor, hermanos. De la misma manera nosotros deberíamos de defender, hermanos, nuestra fe, hermanos. O sea, con aquel celo, hermanos, que nuestro Dios es santo, Él es puro. Pero cuando hay amor, hermanos, en nuestra vida, defenderíamos la causa del evangelio. Y no nos importaríamos, hermanos. Mire que hay gente, hermano, yo le digo así, que si se le dice que se le va a dar 100 pesos, hermano, se llena la iglesia. A todos los que vengan al culto este día, se le van a dar $100 a cada uno. Traemos al abuelo, traemos a la suegra, aunque no la quiera, la trae a la suegra, al patrón, a todos los traería, hermano. Ahora no podemos traer invitados, hermanos, ni nosotros queremos venir, nos venimos trompezando en el camino atrás. Y venimos así, otra vez culto, decimos. Otra vez, mi hermano, una gran lloradón que nos agarra al venir a la iglesia. ¿Y por qué vamos a venir, hermano, renegando para venir a la iglesia? Así fueran para ir al trabajo, ¿verdad, hermano? No, hombre, hermano, hasta la luz en rojo nos aventamos para ir al trabajo, hermano, porque ya va tarde. Hermano, que Dios nos ayude, porque eso es lo que ocurre. O sea que si se dijera, hermanos, que por ejemplo, va a haber dinero, no, hombre, usted se viene a la iglesia. Y dice, el que traiga invitados, o sea que le vamos a pagar comisión. No, hombre, se llenan las iglesias, hermano. No ustedes, sino en todas las iglesias en el planeta. No, ustedes van bien, no se preocupen. Pero lo que nos referimos, hermano, es que la obediencia agradaría al Señor. Significa que si hoy se dice, hermanos, hoy va a haber servicio, hoy va a haber reunión, hoy va a haber culto, hoy va a haber oración, hoy va a haber vigilia, hoy va a haber ayuno. No, hombre, debería de haber aquel gozo, hermano, aquella satisfacción, aquella desesperación en nuestra vida, porque hay momentos, hermanos, para tener, hermanos, un encuentro más con el Señor. Así debería de arder en nuestra vida. Y hermano, pero cuesta que la gente logre entender, hermanos, o quiera agradar al Señor porque está contento, agradecido por la vida que le ha dado. Mire, ¿de dónde los ha sacado el Señor a ustedes? ¿Cuántas veces el Señor los ha cuidado, hermanos? Hasta si es posible, ni cuenta se han dado ustedes cuando la muerte les iba a pasar encima y el Señor intervino. Hermano, el Señor pelea, hermanos, por su gente. El hombre puede ser muy malcriado, pero alguien está de rodillas, hermanos, y estuvo a punto de morir, pero Dios lo libró. Pero Dios lo libró. Entonces tal vez nosotros no nos logramos dar cuenta a veces de los peligros que tuvimos nosotros en tiempos atrás. Ahora deberíamos de venir contentos. Y como dijo el profeta, ¿verdad? Señor, envíame a mí. O sea que estar dispuestos, hermano, a la obra del Señor. Uno debería de venir, hermano, ¿qué hago? ¿Quieren hacer algo? Sí, hay que limpiar los baños. ¿Qué más? Hay que barrer la iglesia. ¿Qué más? Hay que orar 2 horas. Amén, hermano. Con aquella alegría.
Pero pregúntele al pastor cuántos se le han acercado, preguntarle, hermano, ¿cómo anda? ¿Cuántas horas tenemos que orar esta semana? Nada, acerca a lo mejor, o tal vez Dios bendiga a aquellos que lo hacen. Porque a través de la búsqueda de la oración, hermano, es que obtendremos todas las victorias. ¿Sí? A través de la búsqueda, porque es parte de la obediencia, llegaremos a conquistar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Porque es parte de la misma obediencia. O sea que nosotros podríamos, hermanos, maquinar, hermanos, generar proyectos e ideas y cosas y poder brincar y hacer cuanta cosa, show, parranda, pero si no buscamos o nos sometemos a la voluntad del Señor, jamás las cosas sucederán o vendrán, sino, hermanos, sometiéndonos, buscando, hermanos, con frecuencia la presencia del Señor. Así debería de ser. Para obtener los propósitos, quieres ver a tus hijos sirviendo al Señor, ¿qué hay que hacer? Hay que doblar rodillas. Sí, hay que doblar rodillas. O sea que nosotros somos así. Yo quisiera, dice la mamá, ver a mis hijos servir y ni ella quiere venir a la iglesia. Pero estamos hablando de la obediencia, ¿verdad? Pues sí, porque eso es lo que anhela un padre, ver sus hijos, ¿verdad? Caminar en el propósito de Dios. ¿Y cómo? Pues la mamá también tiene que pagar el precio, tiene que obedecer al Señor. O sea que como ama al Señor, está dispuesta. Hermana, hay que hacer esto. Amén. Y hermanos, en el Evangelio no existe, no puedo o vamos a ver. ¿Verdad que no dice la Biblia? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo, que sí se puede. Todo lo puedo en Cristo, que sí se puede. Hermano, haya o no haya dinero, haya o no haya gente, hermano, todo se puede en el nombre del Señor, hermano, porque de Él es la pelea, de Él es la victoria. Significa que nada más, hermanos, hay que creer al Señor, hay que caminar en el propósito de Dios. Entonces Pedro nada más era eso, ¿verdad? O sea, era un pequeño descuido lo que había acontecido en la vida del apóstol Pedro. Andaba pescando. Si Jesús no le jalaba las orejas, peligroso, y no le aparecía, hermano, mire qué tremendo. Si Jesús no lo visita o le aparece, peligroso, y Pedro vuelve a comprar las barcas y las redes y se hace pescador. Y ahora con más grande el negocio, porque se hubiera llevado a 12. Andaba 3 nomás, como 4 andaba, pero ya andaba 12 ya completo ya. O sea que ya iba a ser un buen negocio, por decirlo, ¿verdad? Imagínense, pero nosotros, ¿por qué no agradamos al Señor? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos está teniendo agradar o servir al Señor por amor? ¿Qué nos impide a nosotros, hermanos, obedecer al Señor completamente como Él quiere? Eso pregúnteselo en su corazón y hable con el Señor ahora mismo. ¿Qué nos impide a nosotros? ¿Qué nos detiene? Y uno empieza a decir, es que a mí no me gustan los compromisos. No le gustan los compromisos. Y mire la casa que está pagando, gran compromiso que tiene. ¿Ve? El carro que está pagando, gran compromiso que tiene. ¿Por cuántos años? Por 5, 4 años. Y el diablo es tan vivo, hermanos, así le decimos nosotros, que cuando ya lo está pagando, le dice el diablo, mire, ya lo está terminando de pagar, pero aquí le tenemos otro. Es que el diablo es astuto, ¿verdad? Entonces nosotros, por andar, hermanos, queriendo pagar un dicho carro, por tener, hermanos, lujos y cosas, nosotros no tenemos tiempo para el Señor. Hermano, bautícese, va a ser de bendición para su vida. Hermano, yo creo que no estoy listo, no estoy preparado. Hermano, cásese. No mire que no me está juntado con la señora, está en fornicación. No, hermano, vieron que la señora no se quiere casar porque dice que las gallinas de ella van a pasar a ser millas, entonces mejor estar así, mejor. No, hombre, arregle su vida. No mire que los fornicarios no entrarán al cielo, dice la Escritura. Prepárese, obedezca al Señor. Así dice la Biblia, que los fornicarios no pueden entrar al cielo. Entonces, hermano, ¿qué resta? O sea, nada más venir al Señor. ¿Y qué le cuesta casar después? Ir a la corte, mira, mi amor, de veras, fíjate que yo haciendo el juego debajo de los pies, fíjate. No juego de Dios y no juego del otro lado. Y prepararse, pues. Prepararse. Que el que anda enredado, hermanos, en el mundo, hermano, venga al Señor. Mire esto bien tremendo. A veces en la iglesia, hermano, nosotros pegamos una grande llorada dentro de la congregación, pero afuera somos otra cosa. Sí, porque si nos subimos a su carro peligroso y anda, hermano, las músicas de Chente, Vicente Fernández y de Juan Gabriel y todos los tipos, hermano. Y de repente se sube, hermano, ¿qué es eso? No, es que mi cuñado se subió, me prestó el carro. ¿Cuál suyo es? No es fácil. O sea que la vida, hermano, que mucha gente hasta este tiempo, hermano, está viviendo es de apariencia nada más.
sea, es un conformismo adaptado al mundo, a la vida, pero eso no sirve. No podemos estar adaptados a esta vida o a este mundo, hermano, porque ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos desagradando al Señor. Y así dice la Escritura, ¿verdad? Que si nosotros amamos al mundo, hermano, el amor del Padre no está en nuestra vida. O sea que, hermano, despeguemos, desconectemos los ojos del mundo y veamos solamente a quién, a Cristo, al blanco perfecto, porque Él tiene la vida, Él tiene la respuesta, Él tiene la salvación, hermano, para nuestra vida. Pero hoy, hermano, hoy la vida del cristiano, hermanos, hoy ya no se sabe, hermanos, quién es creyente y quién es cristiano, ya no se sabe. Cristiano sí se sabe quién es, pero creyentes genuinos, hermanos, son pocos los que en verdad aman y adoran al Señor y buscan al Señor con frecuencia. Son pocos ahora, hermanos. O sea que es un pequeño remanente que ha entendido el propósito del Señor. Pablo hablaba acerca de una ciudadanía celestial y motivaba a la iglesia, hermano, a buscar con frecuencia esa ciudadanía, hermano, del cielo. ¿Por qué le vamos a estar hablando a usted de un reino terrenal, hermanos, cuando esto se va a destruir, hermanos? Pero el reino de Cristo está en el cielo. Por eso deberíamos de luchar, hermanos, y pelear la buena batalla para escapar de esta vida. Deberíamos de escapar. Allá en Dallas les decimos así, hermanitos paganos, arrepiéntanse. Allá en Dallas, no sé si aquí se habla así. O sea, el español, ¿verdad? El español, allá en Dallas así es el español de nosotros. Pero lo que le decimos a los hermanitos, que hermanos, que se arrepientan en verdad, hermanos, y vivamos para el Señor. Porque no podemos tener una vida de apariencia. O sea que hemos cambiado la gloria de Dios por otra cosa. Y eso es duro, eso es difícil, hermanos, cambiar la gloria de Dios. Y dice la Escritura en los evangelios, que Jesús hablando a través de parábola, que comparaba el reino de Dios, hermanos, con una perla. Hermanos, imagínense, o sea, con cosas valiosas, que hombres lo encontraban y al encontrarlo vendían y negociaban, hermanos. O sea, vendían todo lo que tenían y compraban aquel terreno, hermanos, por comprar aquel terreno donde estaba aquel tesoro o aquella perla. Así deberíamos de negociar nosotros en la vida, hermanos, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del cielo, hermanos. La iglesia se va para el cielo, la iglesia se va con Cristo. Deberíamos, hermanos, de enfocarnos en eso. Prepárense, hermanos, porque ustedes no saben si el día de mañana van a amanecer vivos. Ustedes no saben si más noche el Señor pueda venir por su iglesia. Y antes de eso, hermanos, deberíamos de estar preparados. Antes de eso deberíamos de arreglar cuentas con el Señor. No es a medias, no es así, hermanos, así un poco, o sea, como un corazón así dividido, o como dijo Elías, ¿hasta cuándo ustedes claudicarán en dos pensamientos? Y le dice Elías a aquel pueblo, hermano, judío, hebreo en aquellos tiempos, le dice, miren, si creen que Baal es Dios, váyanse con él. Pero si creen que Jehová es Dios, vénganse, háganse para este lado. Y de que el pueblo se quedó en medio, no supo qué hacer, no supo, hermanos, para dónde salir, ni para allá o para el otro lado. Y así mucha gente también en estos tiempos puede estar viviendo de la misma manera. Pero nosotros, hermanos, el privilegio como predicadores debemos de cumplir, y como pueblo, hermanos, agradar al Señor nada más. Agradar, obedecer al Señor. Nada más, hermanos. ¿Qué cuesta, hermano, venir y apegarse al Señor? ¿Qué cuesta? En una ocasión, hermano, dice la Escritura, el capítulo 35, si no me equivoco, del libro de Génesis, cuando en la familia de Jacob había habido una desgracia. Sus hijos se habían convertido en asesinos. Su hija había sido deshonrada, Dina. Dice la Escritura que Dina salió a ver cómo las hijas del país se comportaban. Y hermanos, de tal manera que, bueno, la historia dice que le desgraciaron la vida. Y Dios le habló a Jacob, vete de esta tierra y vete a la tierra que te mostré cuando estabas partiendo, cuando no tenías nada, en pocas palabras. Hermano, y sale Jacob para allá otra vez, para Betel. Y ahí tenía que, hermanos, ofrecer holocaustos, ofrendas de paz para el Señor. Pero la pregunta es, ¿qué tuvieron que hacer, hermanos, para todos presentarse delante de Dios? Tenían que despojarse de todos los dioses, se despojaron de sus vestiduras, se despojaron hasta de los joyeles, hasta de los aretes. Dice la Biblia que de todo, hermanos, se empezaron a despojar de las mañas que habían aprendido allá en Siquén. Imagínense, y se estaban presentando en la casa de Dios, porque eso representaba, hermanos, o sea, Betel, casa de Dios y puerta del cielo.
Pero ¿cómo tenían que presentarse? Limpios y puros para el Señor. Imagínense, y todos empezaron, hermanos, a sacar sus muñecos que tenían, hasta su propia mujer, hermanos, cuando venía de allá, de donde su papá escondió sus muñecos, hermanos, ahí los andaba. Y los empezó a sacar, hermano. Mire qué tremendo, pero eso es lo que le agrada al Señor. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que cuando Jacob se presentó, hermanos, con la ofrenda o con el altar a Jehová, y cuando el pueblo, o sea, esa poca familia, hermanos, se despojaron de todas las cosas que traían, dice que, hermanos, cayó un pavor en las naciones de alrededor, o sea que empezaron a decir, esa gente es diferente, o sea que había un miedo, hermanos, un pavor en los otros pueblos. ¿Por qué? Porque esa pequeña gente, hermanos, había un muro de protección en ellos. Significa que si nosotros empezamos a obedecer y a poner la palabra de Dios por obra, hermano, nosotros seríamos prosperados. Nosotros, hermanos, llegaríamos a grandes cosas, hermanos. Nosotros seríamos exaltados, dice la Escritura, porque así dice la Escritura. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios es fiel, hermano, y Dios lo que quiere es bendecir a su pueblo. Dios lo que quiere nada más es bendecir a la iglesia, hermano. Dios lo que quiere nada más, hermanos, que nosotros nos pongamos al servicio de Él y sin esperar nada a cambio. Y si pruebas, luchas aparecen en el camino, no te preocupes, hermano, que a través de eso, si usted agrada al Señor contento y con alegría, hermano, después viene la bendición. Porque Dios, hermanos, permite que ocurran pruebas o problemas en el camino para ver cómo nosotros nos comportamos, hermanos, para ver nuestras actitudes. Pero si nosotros le seguimos creyendo y nada más cerramos los ojos y decimos, Señor, ahí voy en tu nombre, Señor, sé que vas a proveer, sé que, Señor, vas a aparecer con lo que se necesita. Hermano, el mismo Dios lo bendecirá. Que nosotros empezamos como a corrernos, a abandonar cuando ya miramos cosas duras. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de lujos. Mire qué tremendo, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos en Dallas que el evangelio aquí en Estados Unidos es más fácil todavía que en nuestro país. Porque hoy, hermanos, casi nos metemos con el carro hasta dentro de la iglesia, hermano. Y está tan bendecida la iglesia que hasta transporte gratis tenemos, hermano, para que usted pueda venir a la iglesia. Está fácil el evangelio. O sea, cómodo, hermanos, que se mete unos pasos, se mete, algunos que la casa hasta garage tiene, imagínense que no se moja ni aguanta ni frío, solo se mete el carro, hasta con control abre, hermanos, la casa, el garage, hermano, y sale, y entra unos pasos, entra ahí, por ahí, hermanos, por decirlo, y ya está en la casa del Señor. En nuestros países, hermanos, hay que caminar, hay que pasar cercos, alambrados, hay que caminar kilómetros solo para irnos a gozar a la presencia del Señor. Pero hoy, hermanos, estamos tan acomodados que si no tenemos carro, no venimos a la iglesia. Hermano, ¿por qué no vino al culto? Hermano, viera que el carro no tenía gasolina. Hermano, ¿y por qué no vino a la iglesia? Hermano, viera que la llanta del carro estaba ponchada. No, hombre, hermano, pero si a la hora de trabajar así nos llevamos el carro, hermano. Con la llanta aplastada, poco a poco, ahí le vas viendo, hermanos, la llanta, hermanos, por todo el camino. No nos importa. Pero eso Dios lo está viendo. Dios está viendo esa acción de nosotros que para otra cosa somos dispuestos nosotros. Imagínese, no amar al Señor y amar las cosas de este mundo es un peligro. Es un peligro. No amar a Dios y hermanos, y las cosas que se mueven alrededor de nosotros, hermanos, estamos faltándole el respeto al Señor. Pues sí, porque a nosotros a cualquier cosa le tomamos amor. A cualquier cosa de esta vida le tomamos aprecio, amor. Pues, por decirlo, no es malo, pero imagínese usted cómo ama a su esposa, usted cómo ama a su hijo, algunos cómo aman hasta su trabajo. Pero imagínese, debería ser más fuerte el amor que sentimos por el Señor. Debería de ser más fuerte el amor hacia nuestro Dios. Que usted cada vez que venga a la casa del Señor, usted llora, pero llora de verdad, porque usted está contento porque el Señor le permitió entrar por esas puertas. No, hombre, hermanos, cuando amas al Señor, cuando estás contento por la vida que Dios te ha dado, ¿sabes qué vas a hacer? No, hombre, vienes con la familia, hermano. Desde que vienes saliendo desde la vienen cantando corito, ya vienen preparando el terreno ya. Vienen cantando corito, alabaré, solo Dios hacia el hombre feliz. Por todo el camino los niños vienen aplaudiendo, su mujer también, hermano. No, hombre, y entran prendidos a la iglesia, hermanos, y ese fuego arde en ustedes. Aman al Señor. Cuando se van lo mismo.
Pero imagínense, está duro, ¿verdad? Venir para la iglesia, venir peleando con la mujer, hermano. Venir, hermanos, hasta le dice, bajémonos, si quieres demos unas trompadas ahorita y pues vamos a la iglesia. Y si no, de repente cuando se va de regreso, lo mismo. ¿Ves? Lo que dijo el pastor es cierto, ¿ves? Tenés la culpa y que no sé qué. Hermano, en vez de ir bendecidos, van peleando para la casa. Y los hijos se quedan viendo. Mamá, cómo llora en la iglesia, dice. Pero anda creyendo al marido con un cuchillo con ganas de metérselo, hermano. Y no solo los impíos, sino los mismos creyentes. Pero Dios lo que quiere nada más es bendecir nuestra vida. Dios lo que quiere nada más es bendecirnos, hermanos, a todos. Entonces, lo que ocurre es, hermanos, que debemos de amar al Señor con el amor, hermanos, hacia nuestro Dios. Todo se puede, todo lo puede. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Todo, hermanos, hacia el Señor. Entonces, usted debería tener, hermanos, responsabilidad dentro de la obra del Señor. Usted debería de asumir responsabilidades, compromiso dentro, hermanos, de la obra, dentro del ministerio. Sea sencillo, sea algo, hermanos, hay que hacer dentro de la iglesia. Algo hay que hacer, hermanos, en la ciudad para hablarle a las personas para que vengan al camino del Señor. Algo hay que hacer. Pero cuando no sabe qué dicen las personas, el pastor, ¿cómo le hace? Así son las expresiones de las personas. Él es el que se ha metido en ese asunto. Nosotros no tenemos veces en tierra. Ay, mira qué amor de ese pueblo, hermano. Así expresa la gente. O sea, no, hombre, hermano, pero cuando son caravanas para otra cosa, no, hombre, ahí va la gente, hermano. Para otras cosas, hermano. Para el evangelio deberíamos de estar dispuestos. ¿Sabe cómo deberíamos de ser en el evangelio? Unidos todos. Todos unirnos, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Todos, desde el nuevo hasta el más viejo, le puedo decir así dentro de la iglesia. Todos, de decir, hermano, ¿qué proyecto vamos a hacer dentro de la iglesia? Con el propósito, el fin de que vengan más familias o personas sean salvas. Vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Pero todos unidos en el mismo propósito. Pero es difícil a la hora, hermanos, de generar un proyecto, hacer algo, hermanos, para que beneficie a la sociedad, para que el Señor se acerque, o sea, algo toque sus corazones. No, hombre, cada cual, hermanos, como en el libro de Ageo dice la Escritura, que hermanos, cada cual, todos corrían a edificar sus propias casas y el templo de Jehová lo habían abandonado. Estaba, hermanos, tirado, las paredes estaban tiradas, todo estaba quemado, pero cada cual, hermanos, estaba ellos edificando sus casas. Les decía el Señor, qué bonitos se ven ustedes, les decía. Miren cómo está el templo, caído, quemado, pero ustedes andan preparando sus casas, ¿verdad? Siembran mucho, pero no cosechan nada. Trabajan bastante, pero a la hora de la hora lo echan en saco roto. Pero les dice, suban al monte, les dice, hermanos, el mismo Dios a través del profeta. Suban al monte y corten madera y empiecen a edificar la casa de Jehová. Y desde ahí ustedes van a ser prosperados, desde ahí ustedes van a salir en victoria. Y es de lo mismo en el sentido espiritual, hermanos, subir al monte, buscar del Señor en estos tiempos, hermanos. Hermanos, someternos, pagar el precio, hermano, orar, clamar misericordia. ¿Cuántas personas, oiga bien y voy a terminar, cuántas personas están por ahí que se están peleando, divorciando, hermanos, por ahí que están sin fe y sin esperanza? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas que están atados a través de la idolatría, hermanos? ¿Cuántas personas que están atados a través de los vicios? ¿Cuántas personas, hermanos, que están turbados en sus pensamientos? O sea, en homosexuales, lesbianas, ¿cuántas personas? Muchísimas. Pero a través de la oración, hermanos, nosotros haríamos mucho. A través de buscar, hermanos, someternos al Señor, aventarnos de rodillas y empezar a pedir por la sociedad, hermanos, por la ciudad, Dios empezaría a moverse, a hacer cosas grandes en los hombres. Pero por eso nosotros tal vez no podemos ver días buenos o días grandes porque no buscamos el favor de Dios. Solo queremos ir a la deriva, solo queremos ir y solo a darnos en los dientes al final. Pero Dios sigue esperando de su pueblo, de su gente. Y dice la Escritura que la iglesia de Éfeso hacía arduo trabajo, dice la Escritura. Tenía paciencia, imagínate, no era tan fácil las cualidades que ellos tenían. Trabajaban fervientemente, tenían paciencia, pero ¿qué les faltaba? Dice, se les había apagado el amor. Y ese era un delito, o sea, un pecado delante de Dios. ¿Por qué?
¿Qué significa que si el amor, o sea, se había pagado? Traición. Traición. ¿Por qué? Le voy a poner el ejemplo y ya voy a terminar. Imagínense una pareja de esposos y la mujer le diga, ¿sabes qué? Por la ley estoy atada a ti, estamos casados, somos marido y mujer. Te voy a lavar los platos, te voy a lavar la ropa, te voy a cocinar, todo. Pero mi corazón ya no te pertenece. La pregunta es, ¿este esposo cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir ese esposo al escuchar esas palabras? ¿Usted cree que va a estar cómodo, tranquilo en esa casa ese esposo? No, hombre, si va a agarrar maletas y vámonos. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Haciendo conciencia. Entonces, pero así el ejemplo de la iglesia de Éfeso. O sea que hacían buen trabajo, tenían paciencia. Imagínense qué tremendo, pero el amor, la llama se les había apagado. Entonces nosotros trabajemos por ahí. Por ahí, hermanos, trabajemos nosotros. Veamos si en verdad, o sea, usted examínese hoy si en verdad usted ama al Señor. Si usted ha venido a la casa del Señor hoy o si viene con frecuencia porque usted ama al Señor. Porque si usted ha visto la mano y la misericordia del Señor, o sea, Dios lo ha llenado, lo ha capacitado, lo ha transformado, ha hecho grandes cosas, usted está contento. O sea que usted siente todavía la presencia del Señor. O siente nada más que nomás solo por andar dando vuelta allá como Israel. Deberíamos de examinarnos ahora nosotros. Deberíamos de hacer conciencia hoy. Si nada más yo me quiero agradar a mí mismo, quiero verme como yo quiero. Porque ese es un peligro, porque hoy queremos vernos como nosotros queremos, como se nos place. Hacemos lo que nosotros queremos. Ese es un problema cuando la gente quiere hacer lo que ellos quieren. Ese es un problema, pero no debería de ser así. Porque no es lo que yo quiero, es lo que el Señor dice y es lo que el Señor quiere. Eso es lo que debe de hacer la iglesia. Qué bueno, es una bendición que nos hayamos deleitado a través de este mensaje, a través de esta palabra que el Señor nos concedió. Primeramente, para mí es un privilegio servir al Señor y predicar el mensaje, la palabra de Dios. Y usted que haya estado en la comodidad de su hogar, ahí sentadito, viendo el programa El Fin Viene. Estamos desde las instalaciones de la Iglesia Cristo Te Llama en la ciudad de Dallas. Recuerde, todos los días tenemos servicios a las 7 de la noche y también a las 11 de la noche para que también vengas a gozarte. Si de un dado caso no puedes venir por las tardes, puedes venir en la medianoche, de las 11 en adelante tenemos servicio en la iglesia. Así que para información, llámanos al 214-586-3346. Recuerde, estamos ubicados en el 4826 West Jefferson Boulevard, Dallas, Texas, 75211. Recuerde, estamos en la ciudad de Dallas, sí, la iglesia Cristo Te Llama está ya en Dallas, Texas. Así que estamos aquí haciendo el esfuerzo, trabajando en la obra del Señor y que de una manera u otra el pueblo sea bendecido. Ahora, a través de este medio de comunicación, lo que es el canal Bienevisión 52.3 y también aprovechando las redes sociales para que una palabra cambie su vida. Recuerde, amigo, hermano, o usted que está perseverando, recuerde, no todo se ha terminado. Cristo tiene la respuesta y Él tiene la última palabra y Él sabe cómo lleva todas las cosas. Recuerde, este es tu espacio, Impacto Evangelístico, El Fin Viene. Nos despedimos, le agradecemos su fiel sintonía, usted que ha estado pendiente y que todos los días está en sintonía. Dios le bendiga, ayúdenos a orar para que nosotros hagamos el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Será hasta la próxima. Bendiciones. La misión evangelística Cristo Te Llama de Dallas presentó su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor Jonathan Mejía agradece su fiel sintonía y le invita a congregarse en el 4826 West Jefferson Boulevard, Dallas, Texas, 75211. Para información, llame al 214-455-1851 y el 832-206-2633. Será hasta el próximo programa y que Dios le bendiga.